Bueno, mi nombre es Gabriel Cabrera, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo y Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena, universidades de acá de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Y pues bueno, yo actualmente soy presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, también formo parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC, y he formado parte y trabajo junto a proyectos como Un Mundo Sin Mordaza, la plataforma Gritemos con Brío. Además de eso, también estudio en el Diplomado de Liderazgo Político de la Universidad Metropolitana de Caracas. Soy egresado de la cohorte del programa Lidera, la cohorte número 8, 2016-2017. Estudié también el Diplomado de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la UCAP. También egresé el año pasado en el Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas. Y pues bueno, esas son partes de las cosas que he hecho, ¿no? Y que hago y que van de la mano de, digamos, las cosas con las que uno trabaja, ¿no? Y básicamente desde cuándo, pues bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Yo creo que y parto de que es imposible para un joven que yo nací en 1997, tengo 22 años, crecer en un país tan conflictivo, tan polarizado, más allá de cualquier opinión política, crecer en un país como ese amerita o es muy difícil que si te apasionan temas como la historia y la historia de Venezuela principalmente, tú no sientas un apego, un arraigo por lo que sucede con la política en tu alrededor y en la sociedad. Entonces, por ejemplo, desde cuándo me dedico a esto o desde cuándo lo hago, yo diría que desde niño, ¿no? Desde niño siempre me gustó la política, siempre me gustó la historia, pero bueno, para hablarte de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo llegué a la política, creo que, bueno, ya te lo había comentado un pelo allí, ¿no? ¿Cómo supe que la política era lo mío? Pues bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo era ese niño que le apasionaban los temas de historia, la política, lo que pasaba por el país. O sea, yo era el chamo de 9 años que veía el debate entre John McCain y Obama en el 2008. Y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre como me interesaba en temas. Y yo creo que consecuencias ¿de qué? Pues bueno, de lo convulsionado que es el país, ¿no? Al final, yo nací a finales de los 90, mis papás también son jóvenes y pues bueno, ellos también eran jóvenes en ese momento de los 80, 90, un país tan convulsionado. Y pues bueno, yo crecí escuchando las cosas de lo que estaba bien o no estaba bien, o de lo que pasaba, ¿no? Con el país. ¿Qué significa para mí ser político en Venezuela? Pues bueno, es un reto. Es un reto. Y no es solamente un reto por la dictadura, porque para mí esto es una oportunidad de que haya una nueva generación de líderes formados, preparados y que sean verdaderos hombres de Estado, mujeres y hombres de Estado. Para mí es un reto porque el país tiene mucha añoranza, o sea, el país tiene muchas reivindicaciones. Ya ha pasado tanto tiempo de que el país tenía una esperanza en el chavismo, una esperanza que al final fue peor el remedio que la enfermedad de los desafíos de la democracia en el siglo XX. Y entonces el país aspira a las reivindicaciones que no lograron los adecos y los copellanos, a las reivindicaciones que no lograron los chavistas. Entonces el país quiere ser muchísimo mejor, el país quiere evolucionar, el país quiere dejar muchas cosas atrás y nosotros tenemos el grandísimo reto de que al lograr el derrocamiento de la dictadura, no solamente es volver a ser lo que éramos antes, sino construir una Venezuela que nunca antes conocimos, o sea, adecuarnos al siglo XXI. Entonces yo creo que ese es el reto más grande. Sé que no todo el mundo piensa así, pero debería ser como una bandera de los jóvenes, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Cómo vivo mi rol político diariamente? Eh, pues bueno, al final yo creo que yo estoy dedicado a las humanidades, ¿no? Yo estudio Derecho, Comunicación Social. ¿Qué me gusta a mí? Pues bueno, el tema de los derechos fundamentales, los derechos humanos, el periodismo. Entonces, vivir la política diariamente es vivir en Venezuela. O sea, vivir en Venezuela bajo estas circunstancias es vivir en política. Entonces yo creo que ese vivir diariamente es tratar de estar a la altura de lo que las personas, los jóvenes y los estudiantes quieren. Hoy la sociedad es muchísimo más crítica y nosotros tenemos que estar a una altura muchísimo más de la que estuvieron los líderes del pasado, precisamente porque el país espera mucho, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que amerita una preparación no solamente político-académica, sino una preparación emocional. No cualquiera asume el riesgo y los sacrificios de decir, pues bueno, yo puedo ir preso, ¿no? O todo lo que uno arriesga físicamente, emocionalmente, son muchas cosas. Al final pones en riesgo a tu familia, pones en riesgo a tus amigos, pones en riesgo una relación, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso
es fuerte. En relación a qué me inspiró y qué me inspira, yo creo que han sido los personajes venezolanos, ¿no? Eso es algo que yo lo tengo ahí, o sea, no es algo tan personal, sino tal vez es un tema más histórico, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí estudiar comunicación social porque yo entendí que a través del periodismo también se podría hacer política, también podía dar mi opinión. Eh, Personajes como Uslar Pietri, como Miguel Otero Silva, Simón Alberto Consalvi, Rómulo Betancourt, son personas de distintos sectores que hicieron bien la política en Venezuela y que fueron una generación de políticos preparados, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la inspiración. Y algo más que inspira es que estamos en comienzos del siglo XXI, donde los jóvenes están al frente, ¿no? Donde hay reivindicaciones como el cambio climático, innovación política, y ver a otros jóvenes como yo dispuestos, o sea, más allá de un discurso romántico, verdaderamente hacer cambios trascendentales, eso es inspirador. Bueno, me preguntas por acá, ¿cómo te proyectas a futuro? Bueno, nada, te cuento, o sea, mi meta cuando yo entré a la universidad decía, pues bueno, me gradúo en Carabobo, porque no puedo estudiar en Caracas, y nada, y al finalizar en la universidad en Carabobo, pues me voy a Caracas, ¿no? Y seguir trabajando. Eh, Muy sinceramente, mi visión era que en este momento ya podríamos haber salido de la dictadura, lo cual hasta el momento no ha sido posible. Entonces, pues bueno, yo creo que los planes siguen siendo los mismos, pero pues bueno, con un grado más de dificultad, ¿no? Porque estamos viendo algo a largo plazo y no es tan fácil como decir, oye, bueno, sí, además de lo que hemos logrado en la universidad, no es tan fácil decir como que, bueno, sí, yo quiero ser político, yo me voy a lanzar a diputado. No, estamos bajo un régimen autoritario y nos toca prepararnos, formarnos dentro y fuera de Venezuela y seguir luchando y resistiendo, ¿no? O sea, yo creo que que tenemos hoy, lo único que tenemos seguro es que tenemos que enfrentar a este régimen, si no, no vamos a poder lograr más nada. El primer paso que me adentró en la política fue cuando me uní a los modelos de Naciones Unidas. Desde que yo era un estudiante de primaria, yo me involucraba en los temas culturales, en todo este tema, pero me llamaba mucho la atención el tema político, ¿no? Y yo necesitaba como un espacio donde yo podía desarrollarme en la política, o por lo menos dar mi opinión. Y yo veía como los chamos de bachillerato estaban en los modelos de Naciones Unidas, los de la universidad, y empecé a generar como una admiración hacia estos chamos, ¿no? De mi colegio y de otras personas. Y a partir de allí, pues bueno, en el año 2010, yo entré en bachillerato, hice bachillerato 2010-2015, entré en los modelos de Naciones Unidas, y pues bueno, ahí fue una carrera completa, ¿no? Empecé a participar no solamente en Valencia, que eran como 10 modelos de Naciones Unidas al año, sino que fui a Maracaibo, a Maracay, a Caracas, a Puerto La Cruz. Finalmente fui secretario general y organizé el modelo de Naciones Unidas en mi colegio, pero el año 2014 fue como que esta segunda etapa, ¿no? ¿Desde cuándo lo hago? Porque yo siento que en ese momento, pues bueno, teníamos como una opinión, no sé si imparcial, pero no estábamos empapados de lo que estaba pasando verdaderamente en el país. Y ese choque con la realidad lo tuvimos en el 2014. Nosotros hablamos de temas internacionales, habíamos tenido en buena hora el privilegio de poder acceder a este tipo de educación. Y en el 2014, varios compañeros de mi generación, y yo me incluyo, dijimos como que bueno, aquí está pasando algo en el país, algo que nosotros no nos estamos dando cuenta, que va más allá de Chávez y Capriles. Empezamos a ver eso, las protestas, universitarios, los jóvenes en las calles, y eso fue como un choque para nosotros, ¿no? La violencia, la polarización, y dijimos, hey, aquí hay algo. Pero es que el país necesita algo más, el país necesita una generación de jóvenes distinta. Y dijimos como que, ok, nosotros vamos a crear un movimiento estudiantil, y fundamos un movimiento estudiantil de colegios que incluía chamos de varias ciudades, que nos conocíamos por los modelos de Naciones Unidas, y que dijimos, ok, bueno, nuestro objetivo para la universidad es presentar una propuesta política, o sea, ser jóvenes de la oposición que tienen una idea, o sea, no solamente ir a protestar. Y pues bueno, 5 años más tarde, acá a punto de finalizar la universidad, lo que nos planteamos lo hemos logrado, ¿no? Tomamos todo ese conocimiento y dijimos vamos a utilizarlo en el país. Todas las experiencias que por supuesto hemos vivido, experiencias tan duras como el 2014, el 2017, más porque ya en la universidad, compañeros que murieron, que estuvieron presos, yo estuve detenido en 2 oportunidades, eso nos hizo darme cuenta a mí particularmente que pues bueno, todo eso que habíamos aprendido, ok, ahora es momento de denunciar esto. Y eso nos ha abierto las puertas para audiencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las Naciones Unidas, con la OEA, con el Senado de Colombia, al cual hemos ido recientemente, y todo parte de allí, ¿no? Allí comenzó todo.
Ok, ¿en cuáles proyectos he estado? Bueno, te lo comentaba un pelo por acá. Formo parte de FENEDE, fui representante del movimiento estudiantil en la UC, también fui candidato a la FCU y decliné en favor de la unidad. Ese mismo año me escogieron presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho, trabajo con Gritemos con Brío, he formado parte de Un Mundo Sin Mordaza, soy miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, por supuesto el movimiento estudiantil que fundamos en aquel momento, en el 2014, pues esas son las organizaciones y los proyectos de los cuales